Y vamos a hablar de la inflación porque se conocieron los números. Hasta el gobierno esperaba 6,5, pero finalmente fue 6,0. Parece el resultado de un set de tenis, pero en realidad el partido, si bien es una inflación alta, bueno, parece ser una buena noticia. Le vamos a preguntar precisamente a Santiago Aguiar, que es de consulta en materia económica. Santiago, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, siempre es un placer hablar con usted. Bueno, Santiago, es una inflación alta, pero a su vez se esperaba una inflación peor, algo ha desacelerado. Sí, como lo decíamos hace poquito tiempo, cuando estuvimos charlando respecto de cuál era el desafío de Sergio Massa al frente del Ministerio y en un año electoral donde tampoco era posible ir sobre cambios estructurales muy profundos respecto de la posición, la falta de acuerdo legislativo que seguramente iba a haber y estamos viendo en decisiones de más profundidad, como decía recién, los grados de libertad y de herramientas para llevar adelante el combate contra la inflación son pocos. También decíamos que si la inflación iba a ir bajando, iba a ir bajando de a poco, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo. Claramente, más allá del pico de abril, vemos que fueron 2 meses consecutivos de una inflación un poquito más baja, sigue siendo, como bien vos decís, un número muy alto, pero claramente es un proceso que hay que emprender, que este año es un año electoral, un año con mucha especulación al respecto de las variables económicas en su conjunto. La inflación no es menor como dato, pero, pero bueno, siempre es bueno tener un número de inflación menor al anterior, ¿no? Eso está claro, y no esperábamos tampoco nadie, uno ni en la academia, ni en el gobierno seguramente, una inflación mucho más baja que esta. La verdad que va a ser un año, como decía hace un tiempo, y repito ahora, muy difícil, donde el acomodamiento de las variables económicas, particularmente la inversión, la inflación, si el ministro tiene éxito, va a ser de descenso paulatino. Santiago, ¿por qué, pese a que la inflación dio menos, la sensación de la gente es que está todo súper caro y que subió muchísimo más? ¿Por qué este contraste entre una inflación que desaceleró algo y las personas que ven todo mucho más caro? Bueno, porque hay que identificar cómo se calcula la inflación. La inflación en Argentina se calcula a partir de la variación mensual del índice de precios al consumidor. El IPC, como se dice habitualmente este dato, es un índice construido a partir de una canasta que intenta representar el consumo promedio de los argentinos. Claramente el consumo promedio tuyo y mío no son lo mismo, no consumimos los mismos productos, muy probablemente, y no consume los mismos productos una persona de Cava, del conurbano, o del interior de alguna de las provincias o del sur argentino. El INDEC entonces tiene el desafío de tratar de encontrar una canasta relativamente representativa que se mantenga constante en el tiempo para evitar que la variación de los productos se sume a la variación de los precios, por lo tanto sea imposible de comparar un país con el otro. Entonces, para algunas personas la inflación es más alta porque sí es más alta, porque tiene un consumo de productos que a lo mejor aumentó más que el resto, pero claramente la metodología del IPC es una metodología consensuada, de hecho no se ha cambiado en todos estos años en la Argentina, porque es una referencia de la variación de los precios. No es que todos los precios de la economía aumentaron un 6%. Adentro del índice de precios al consumidor hay productos alimenticios, no alimenticios, servicios, educación, transporte, bueno, y un montón de otros ítems y rubros que se van midiendo. Y además se construye por encuesta en promedio, o sea, ¿qué hace el INDEC? Va todas las semanas a los comercios a evaluar el precio de los productos determinados que piden la canasta. Con eso saca un promedio y ese promedio es lo que evalúa a fin de mes para construir el coeficiente del mes, en este caso del mes de junio, ¿no? Perdón, y lo hace no solamente en Capital y Gran Buenos Aires, como históricamente se midió el IPC, sino hace algunos años se hace el IPC nacional, que se mide en las regiones del interior del país, con diferentes ponderaciones. Por eso, ya como Capital y Gran Buenos Aires, el AMBA es el lugar donde vive la mayor cantidad de personas en Argentina, es el área que mayor ponderación tiene en la construcción del índice. Entonces, claramente, a lo mejor al interior hay provincias que tuvieron una inflación menor el mes pasado, hay lugares que tuvieron una inflación mayor. En promedio, el IPC dio un 6%. Digo, más 6%. allá del número, que es alto, digo, no es que para todos es lo mismo.
porque va a depender de qué consuma cada uno, ¿no? Claramente la ponderación a lo mejor de ir al restaurante, al cine o a comprarse ropa para las personas que pueden hacerlo es más alta que una persona que no tiene acceso a ese tipo de esparcimiento o de comprarse muy seguido ropa o demás cuestiones. Entonces, pondera más a lo mejor en la cartera de una persona más humilde o el precio de la yerba, la leche, el producto de primera necesidad, que a lo mejor el esparcimiento, el turismo, bueno, y otras cuestiones. Incluso los servicios, ¿no? De cómo impacta el aumento de los servicios en lugares que tienen todos los servicios o lugares que no tienen todos los servicios, ¿no? Y el IPC, por otro lado, no pondera, no incluye alquileres, que eso también es un tema que siempre yo lo destaco porque cuando uno habla del índice de precios al consumidor, no está hablando de, por ejemplo, el alquiler de una vivienda, que en Argentina también es otro de los problemas que estamos viendo. Claro, Pero, si estás digo, alquilando, indudablemente lo sentís y muchísimo más, ¿no? Al claro, índice de porque inflación ahí que te saca de tu casa todos los días. Te quería hacer una consulta respecto de qué pasa con el equipo económico que no viaja al FMI, que hay toda una cuestión con eso. Muchos dicen que no quieren viajar para no quedar presos de rehenes ahí hasta no tener todo acordado desde acá de Argentina. Viajar para firmar y nada más y no quedar allá bueno, atracados en el puerto esperando un acuerdo con el FMI. ¿Es así? no, yo creo que el ministro está haciendo un trabajo personal de negociación con el Fondo Monetario Internacional, una deuda impagable que ha tomado la Argentina en la gestión anterior, eso es evidente. Yo escuchaba recién a Santilli en la nota que me precedía, y está bien, uno entiende que los políticos se ponen el cassette de campaña y se aprenden algunas estadísticas y salen a repartirlas, sobre todo por el interior de la provincia, vienen a Junín, hablan del sector agropecuario, van al Gran Buenos Aires y hablan de la educación o de los planes o lo que fuera. Digo, está claro, uno sabe lo que va a pasar este año y los que transitamos la política sabemos lo que vamos a escuchar de personas que incluso ya estuvieron en la gestión, digamos, ¿no? O sea, escuchar a una persona que ya estuvo hablar de los fracasos de la gestión actual es raro, pero uno lo entiende porque son las reglas de, de las campañas. En este caso particular, esta deuda es una espada de Damocles sobre la cabeza de Argentina, y esto ya lo sabemos, una deuda que Argentina no puede pagar, a lo que se le sumó condiciones totalmente desfavorables, por ejemplo, como son los más de 20.000 millones de dólares que no va a aportar el sector agropecuario en términos de retenciones por la sequía histórica que cursa nuestro país. Esa sequía, que es un factor exógeno, que no responde a una estrategia de política de gobierno y no responde a una responsabilidad individual ni del ministro, ni del presidente, ni de la oposición. Digo, esta realidad que nos toca vivir en términos económicos del sector agropecuario en particular, hace que haya que rever las condiciones del acuerdo, porque muchas de las condiciones del acuerdo eran en virtud de la recuperación de la reserva del Banco Central a partir de la liquidación de las retenciones. Entonces, no dándose ese ítem, ese concepto, que es del ingreso de divisas por exportaciones, claramente tampoco se pueden pagar o juntar los dólares necesarios para hacer frente a los compromisos que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, merece una revisión, el fondo ha aceptado la sequía como un hecho exógeno y que merece especial atención, y se están renegociando no solamente los vencimientos y los pagos que tiene que hacer Argentina y tiene pactados, sino un nuevo programa, una reprogramación del programa que tiene previsto Argentina con esta institución de crédito que no solamente es una institución a la que Argentina le debe, sino es una institución que pone condiciones sobre la política económica argentina. Digo, hace muy poquitos días se inauguró el gasoducto presidente Néstor Kirchner y claramente, lo ha explicado el ministro varias veces, fue prenda incluso de pedido del Fondo Monetario Internacional de que se suspenda para poder tener más fondos disponibles o bajar el gasto público durante este año. Una obra que es de una inversión histórica en nuestro país, a veces no se toma de real dimensión de cuál es el valor del gasoducto. A mí me toca estar en el Banco Vice, en una de las áreas que está a mi cargo es en la gerencia de negocios fiduciarios, que tiene a su cargo el manejo del Fondesgas. El Fondesgas, para quien no lo conoce, es el fideicomiso que armó el Gobierno Nacional para el financiamiento del gasoducto Néstor Kirchner, donde fueron a parar los fondos públicos y los fondos que recaudó el gobierno por el impuesto a las grandes fortunas. Esos fondos que fueron a financiar la construcción de este gasoducto y que se terminó en tiempo y forma. Y puedo asegurar, porque lo hemos visto con gente no solamente de energía, sino de YPF y demás, que la obra es
transformadora para la matriz productiva argentina. Es una obra histórica. Claramente no lo vemos los julinenses, no lo vemos un montón de gente porque no nos pasa por al lado y porque seguimos prendiendo la estufa o la cocina y sigue saliendo gas. Pero esto es muy importante para la matriz productiva argentina y esto fue lucha del ministro con el Fondo Monetario Internacional para poder terminarlo este año y terminarlo en el primer semestre del 2023. Entonces, hay otras discusiones que se dan, que no es solamente la liviandad de decir el fondo quiere, el fondo no quiere. Digo, hay una discusión muy profunda con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno cada vez que puede lo dice, que lo peor que podíamos haber hecho es volver al fondo, pero ahí estamos y de ahí hay que salir. Entonces, a tu pregunta, digo, esta es una discusión que está dando el ministro Massa directamente con el fondo. Y para mí es una lucha que la está llevando, gestionando bastante bien en el marco de las posibilidades que tiene. Santiago Sella, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y hasta cualquier momento.